Posta presenta Sin Esdrújulas, las cosas que importan sin tanto choro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández y les quiero contar de ese 2017 cuando la Universidad Autónoma de Nuevo León subió un tuit con bombo y platillo para presumir a su primer titulado trans. Pero ese mismo año, la misma universidad despidió a Loren Daniel, maestro trans que pidió ser reasignado en la papelería de la universidad. De ese año a la fecha, para Loren, pocas cosas han cambiado. Y para hablar de eso, tengo el gusto de tener aquí a María Romero, abogada litigante en temas de derechos humanos con perspectiva de género. No nomás abogada, todo eso. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación. Oye María, cuéntame, bueno, ¿cómo ha evolucionado? Para tomar como referencia ese 2017, sé que se han hecho en la universidad algunos cambios positivos para la comunidad transexual, pero en el caso de Loren no tanto. Si quieres empezamos con lo bueno para que la gente diga que no somos mala leche y empezamos con los buenos cambios que se han hecho. Claro. Por ejemplo, ahorita para la población trans, algo que batallaban muchísimo, pues era justo el tema de la titulación. O sea, yo ya me había titulado, rectificó mis datos personales, o sea, mi acta de nacimiento, mi nombre y sexo legal, le llama la Suprema Corte, porque fue un sexo asignado al nacer por el Estado, es el término correcto de manera jurídica. Entonces, pues obviamente tengo que cambiar toda mi papelería, acta de nacimiento, y luego me voy al CURP, al RFC, y luego todo. La verdad, ese es un camino grande, entre ellos los títulos, y ya los tenían. Antes te querían cobrar los 15,000, 20,000 pesos que te costaba la titulación, cuando por ya cambiarle el nombre, por rectificar, cuando pusieras una rectificación de datos personales. Lo bueno, ahorita en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es que ya es un pago de 2,000 pesos, entonces se entiende que hay gastos, obviamente, se manda a México, se regresa, y etcétera. Entonces, bueno, ese es un avance que se ha tenido, y el trámite es ya relativamente muy sencillo para la población trans. Sin estigma, existe un protocolo interno, no público, pero sí interno, donde se atiende de manera directa. Y si batallan, escríbanos por favor al closetlgbtac@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales que nos encuentran de esa forma. Porque no debería tener mayor complicación que la propia de pagar el dinero y que el trámite siga su curso, ¿no? Exactamente, Normal. como un trámite. Y también, por ejemplo, hay algunas facultades, no todas la verdad, pero donde sí respetan, aunque tengas rectificado no de manera legal el nombre, y sí te respetan en clase. Y la verdad, este es un ejemplo bien absurdo, porque pues tú llegas a un salón y alguien se llama Jesús y el maestro le empieza a decir Chuy, y nunca le pide su INE, donde dice Chuy. Entonces, sí, pues realmente son esas mismas cuestiones que se tendrían, ni siquiera es un trato diferenciado, simplemente es un trato digno. Sí. Entonces, hay algunas facultades donde han avanzado, se está trabajando, por ejemplo, se creó Happy Queer, es una asociación LGBT de la Facultad de Derecho y Criminología, donde pues ven cuestiones de diversidad sexogenérica en toda la UANL, así como UNESI, que aunque no es reconocida por la UANL, es también a nivel ya global de toda la UANL. Ahí, por ejemplo, María, es bien curioso, justo este ejemplo que decías del nombre, ¿no? En mi familia, les voy a contar rápido una anécdota para gastarme el tiempo que tenemos aquí. Tengo un primo que cuando estaba chiquillo le gustaba un detective que se llamaba Mike Hammer. Y entonces él era Mike Hammer, y todo el mundo, cállate tú, Mike, sí, ándale, Mike. Tiene, ya ahorita tiene como 56 años y es Mike, pero se llama José David. Y nunca nadie le ha cuestionado, o sea, vaya, más allá de la duda normal de que, bueno, pero entonces no te llamas Miguel. No, me llamo José David, pero siempre me han dicho Mike. Y le siguen diciendo Mike y nadie le causa un conflicto. Creo que cuando dimensionemos que es básicamente lo mismo, que estamos complicando las cosas de una manera absurda e innecesaria, todo va a ser como más fluido. Ahora, en el caso de Loren, no ha sido tan sencillo, ni tan fluido, ni tan fácil. Sí, ahí la realidad es que es un problema. Como tenemos muchos juicios en contra de la UNL, ellos y ellos me refiero al rector anterior, al rector nuevo, al apoderado general, al anterior director de la Facultad de Psicología, a quienes se están integrando la CIGEN, se le llama, que es la Comisión de Igualdad de Género, y quien integra la Unigénero, que es la Unidad de Igualdad de Género de la UNL. Todas esas personas nos han dicho, cuando la autoridad me lo requiera, yo voy a acatar la resolución. Pero estamos hablando que desde el 2017 tenemos más de 12 procesos legales al día de hoy. En el 2017 no teníamos los 12, evidentemente, sí, pero se han ido sumando, porque la realidad es que no ha habido justicia para Loren. ¿Por qué? Porque hay una necedad interna con estas autoridades de que hasta que me lo ordenen, lo voy a cumplir.
cuando sabemos perfectamente que la conciliación, la negociación y la mediación son factores importantísimos para un Estado de Derecho, para tener justicia y paz real. Incluso son ordenamientos pues que nos llaman, en lugar de aventarte un juicio de años, tú en cualquier momento tú puedes llegar a un acuerdo, a una mediación y tiene la misma validez que una sentencia. Además, uno asumiría que si haces esta mediación, si acatas esto que está sucediendo, que además todo el universo de la comunidad, todo el asunto te está diciendo, lo hiciste mal, estuvo equivocado, como por qué tendrías que esperar una resolución, entiendo en cuestiones legales para otros trámites, pero ahí hablaría de una buena voluntad de decir, claro, estoy entendiendo, no solo voy a acatarlo, porque ese es otro problema al que nos enfrentamos, yo creo que en todos los temas de diversidad, es como, no es de que acates una ley, o no es de que acates a la Real Academia de la Lengua, o no es de que lo entiendas, de que asumas esta empatía, como dicen esta frase tan chingona de que que la teoría no te nuble la empatía. Es como independientemente de lo que la ley te exija o de lo que la RAE diga, yo lo que espero es que muestres esta empatía y entiendas que las cosas ya cambiaron, que aunque en nuestra generación rosa era niña y azul era niño y se chingó y es todo lo que necesitamos saber de género y de perspectiva, ahora ya las cosas no son así y uno esperaría que una universidad pues obviamente tenga esta dimensión de lo que está cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué pasos, específicamente, en qué paso está el asunto de Loren? Ok, como te digo, tenemos muchísimos procesos. Si ustedes buscan ahorita #transfobiaUNL, se lo recomiendo en cualquier red social, hay muchísima información. Loren tiene incluso un corto documental, imagínate, que fue publicado en DocsMX, y más va a estar en la televisión nacional, en el canal 22. Nos hablaron también de la Suprema Corte, o sea, es un caso grande. Y te voy a decir por qué. Porque el proceso más importante es el que está en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o sea, donde se ven las cuestiones laborales. Porque él, independientemente de la discriminación, tuvo un despido injustificado. O sea, por todos lados hay donde encontrarle. Entonces, el problema o lo que nos ha hecho tan complejo esto es que no existe, imagínate esto, no existe un antecedente, al menos en Nuevo León, estoy segura en Nuevo León, y estaría casi segura en todo México, pero en Nuevo León, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no hay un antecedente de discriminación. Ni siquiera hablando de población trans. Nadie ha ido para allá, nunca nadie ha sido discriminado. Entonces, qué hermoso país, qué hermosa ciudad. Y sobre todo en el tema trans, pues tenemos que la INEGI y la CONAPRED propiamente describen que la discriminación que más viven las poblaciones trans es la laboral. Entonces, ¿cómo podemos tener la estadística de que la discriminación más palpable es la laboral y no existe un antecedente? Entonces, eso es lo que nos ha puesto muchas piedras, porque en ese proceso en específico, imagínate que Loren ha tenido que estar durante 3 dictámenes psicológicos. Uno propuesto por nosotras, otro por la otra parte, en donde también les adelanto que el psicólogo de la UANL dijo que si tiene daño es por ser trans. Y está dentro del procedimiento. El psicólogo es de 1947, me imagino. Su año donde él vive dice 1947. Sí, es un Qué psicólogo padre, ha de ser vivir allí. Y entonces, como hay discrepancia, la Junta asigna un tercero en discordia, se le llama, y en ese paso vamos. Okay. Entonces, pero imagínate, la audiencia la programaron todavía para el 14 o 13, no, el que sea día hábil, porque no me acuerdo ahorita, pero para enero 2022, para desahogar el tercero en discordia. De ahí todavía falta alegatos. Todavía falta el laudo, en materia laboral se llama laudo no sentencia, y luego cualquiera de las dos partes que no esté de acuerdo con el laudo se puede ir a un amparo directo. Entonces yo todavía ese asunto le calculo otros 2 años, por eso hemos insistido justo en este 2021 que se crea Plantón Trans, por ejemplo, que ahorita llevan más de 110 días ahí en rectoría de la UANL esperando tener este diálogo, porque aparte de las protestas lo que nos menciona es que la autoridad o la persona que esté del otro lado, evidentemente hay un conflicto, tiene que brindar estos acercamientos de manera propositiva, o sea, ¿cómo podemos conciliar? Entonces, ese proceso está ahí pendiente. Uno que la verdad, muy desagradable, se resolvió el de unigénero. Esta unidad de igualdad de género donde la directora lleva desde el 2015, te acordarás o se acordarán quienes nos escuchan, cuando fue acoso UANL. Sí. 2015 se crea esta unidad donde la titular gana 80,000 pesos mensuales y que no tiene más de 6 resoluciones desde el 2015 a la fecha. Una chamba de esas. Una chamba de esas. Y aparte, en el caso de Loren en específico, se admite la queja porque recordemos que la violencia de género no es solo contra mujeres. Específicamente, si estamos hablando de poblaciones trans, evidentemente existe una discriminación de género. Entonces, batalló Loren en meter la queja. Él es doctorante en psicología. Mediante una justificación pues teórica y doctrinal, aceptan la queja desde el 2018 y hace 2 semanas nos notifican en casa de su mamá, donde él lleva más de 10 años sin vivir ahí,
no sé, de manera arbitraria sacaron su información porque él estudió licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho donde fue despedido, simplemente cuando cambia sus datos. Entonces imagínate que lo notifican y después de todos estos años le dicen, no, esa queja solamente, ese protocolo solo es contra acoso y hostigamiento sexual. O sea, vamos a ajustar lo que se nos a nosotros, a que nos sirva a nosotros. Y mira, la verdad nos pudieron haber dicho eso desde el inicio y buscábamos otras vías, pero lo desagradable es que tengas una titular que nunca se abrió al diálogo, porque evidentemente la buscamos mucho, que tuvimos que justificarle de manera doctrinal porque la ONU y la OEA han dicho que evidentemente la discriminación a población trans es violencia de género. Que cómo podemos estar hablando de estos temas si dices que la transfobia no es violencia de género, y aparte 4 años después nos dices, no, aquí no era. Aquí no era, joven, pase otra ventanilla. Entonces, pues obviamente eso se le llama violencia institucional. Okay. Y sobre esa resolución tenemos un amparo indirecto también ahorita a la fecha, que bueno, ya vamos a ver sus resultados. Tenemos una denuncia penal también porque la discriminación es delito penal. Esa la hicimos apenas este año porque no queríamos involucrarnos en temas penales porque sí son un poquito más feroces, digámoslo así, y porque ahí sí vamos contra personas, no se puede ir contra la universidad, entonces es contra personas directas por lesiones, porque acordémonos que la salud no es solo física, sino mental, entonces son lesiones, injurias, que son estas falsas manifestaciones que desprecian o manchan a una persona, porque el problema con Loren, aún siendo doctorante en psicología, tiene publicaciones de libros y revistas, pues se le han cerrado muchas puertas porque su caso es muy público y porque el propio director de la facultad, exdirector ahora, pero fue porque terminó su ciclo, no crean que porque lo movieran. No lo cambiamos, no ganamos nada. Entonces, él ha dicho muchísimas cosas negativas sobre él, muchas, tenemos testigos que están dentro de los propios procesos, etcétera. Entonces tenemos esos procedimientos y la CDH, que la verdad habíamos trabajado muy bien con ellas y ellos, pero en este caso en particular también han dejado mucho que desear, porque ahí tenemos 2 quejas. Loren Daniel, antes de que lo despidieran por completo, él va, la primera instancia que él busca es la CDH, antes de llegar con nosotras, conmigo en específico o con la AC del closet. Va a la CDH. Nunca le explican que presentar una queja obviamente lo iba a poner en riesgo. Nunca le dicen que tenía que presentar medidas precautorias, que la propia CDH se las podría garantizar. Nunca le dicen que mejor tendría que garantizar sus derechos laborales. Presenta la queja. En el caso de Loren, y así rápidamente, él era investigador, era docente y trabajador administrativo. Entonces el director inicialmente le dice que tenía mucha carga de trabajo, que por eso le quita las clases, pero luego le dice que los alumnos iban a confundir. Y luego le dice que no puede regresar a dar clases porque no tiene títulos, que era este tema de los títulos. Entonces, no tiene títulos porque no se los dieron, porque, o sea, era un círculo ahí de no hay cómo salir. Exactamente. Al día de hoy, la verdad, ya logramos rectificarlos por otra queja que hicimos con CDH, pero a lo que voy es que esta situación fueron muchos cambios ahí con el discurso, y entonces por todas estas cuestiones, igual no lo invitaban a eventos, no lo tomaban en cuenta, le hablaban a gente que tenía cargos inferiores al de él, te digo, le quitan las horas clase, obviamente por eso pierde servicio médico, pierde la mitad de su salario, entonces había muchas cuestiones laborales ahí de por medio. Él todavía era administrativo, ¿ok? Entonces cuando va a CDH a presentar la queja por este tema, se tenía que endosar sus cheques, imagínate, cada 15 días al banco explicarle a la persona, es que soy yo. Entonces, esas eran las problemáticas de aquellos años. Ahorita obviamente han sido muchas más. Y cuando él va a la CDH, presenta la queja por estas violaciones a derechos humanos, de no discriminación, de identidad, del nombre, de etcétera, etcétera, lo despiden. Y las palabras textuales que le dijeron, le enseñan tenían el sello recibido de la CDH, se lo muestran y le dicen, estás despedido por presentar esta demanda. Y él todavía les dice, es que no es una demanda, es una queja, porque de hecho en CDH no es una demanda. Sí, claro, no es una queja conciliatoria, aparte. Y le dicen, pues estás despedido por haber presentado esto. Entonces, imagínate, se quedó a la deriva y la verdad la amargura que tiene Loren contra la CDH es muy válida porque lo dejaron indefenso. Porque no le explicaron que había ciertos riesgos y que él pudiera tomar en cuenta y decir, ok, entonces ¿cómo lo hago para que no me cause un prejuicio, ¿no? Exactamente. Y aparte, desde entonces al día de hoy no han resuelto. La CDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, no ha resuelto al día de hoy esa queja en específico, y una después que presentamos contra esta dependencia interna de Unigénero, porque tardaron 4 años en resolver. Obviamente eso también es una violación de derechos humanos, el postergar tanto un procedimiento que aparte se supone que que protege tus derechos humanos, pues es una vulneración, tal cual. Entonces, ninguna de esas 2 quejas al día de hoy la han resuelto. ¿Qué es lo que, o sea, me queda claro que hay una cuestión discriminatoria en ese sentido, pero hay una cuestión cultural
ahorita que dijiste me llamó mucho la atención estas palabras del ahora ex rector, que los alumnos se van a confundir. O sea, creo que muchas de las cosas cuando hablamos de cuestiones trans, justo en la plática que tuve hace unos días que te platicaba, yo les decía, yo entiendo y siempre que hablo de estos temas, quiero ser muy enfática en decirles, a ver, la gente de mi generación, porque no se dejen llevar por estos pelos de colores, yo ya viví, la gente de mi generación nos criaron con estos conceptos muy básicos, ¿no? De hombre, mujer, se acabó, ¿no? De repente como que empezamos a hablar y decíamos nosotros preferencias, y nos sentíamos súper progres porque hablábamos de preferencias, luego nos dijeron, no, tampoco es preferencias, déjamelo aprendo otra vez, ¿no? Pero claro, bueno, hemos avanzado en estos procesos, y yo les decía, sean muy pacientes con generaciones anteriores, porque es muy difícil dejar de pensar lo que todo el tiempo te dijeron que debías pensar. Esta parte que la hermosa palabra de la deconstrucción. Es muy difícil la deconstrucción porque tal cual tienes construido un esquema de lo que es real y de lo que funciona, y de repente te dicen, no, es que ya no es así. Tú dices, bueno, tumba este ladrillito, pero tumbarlo todo está muy cabrón. Y luego volver a construir a partir de ahí es muy difícil. Entonces, entiendo que esta cuestión generacional influye. Claro. Tiene que ver, por supuesto, en estas partes, pero hay una cuestión cultural, o tú has notado alguna cuestión cultural que ya no tenga que ver con edad. ¿Crees que permea de una generación a otra? Y aunque sean muy chavos, mi concepto, voy a reformular. Para mí las nuevas generaciones lo traen como ya insertado. De manera automática. Ajá, ya en su programa ya viene insertado este rollo. Pero es posible que se estén permeando de esta negación de las generaciones anteriores. Claro, sobre todo porque, por ejemplo, algo que nos pasa mucho, pues digo, están ahí, yo dormí 4 días ahí en el plantón en la UANL, estuvo horrible, tengo un problema para ir al baño ahora porque no nos dejaban ir al baño, o sea, está horrible. Entonces, en esos días que vemos, y pues muchos días vemos pasar a la gente, y hay gente que se acerca, trabajadoras y trabajadores de ahí, y nos dicen, es que no hay nada que decir, es que no se puede decir. Entonces, claro que permea en el sentido de que creemos que no se puede. O sea, la UANL es una institución grandísima, yo estudio actualmente ahí mi maestría, y a la vez... De que siguiente podcast de que María no puede recibir su maestría. No, claro que no, porque de hecho, o sea, la verdad soy buena alumna, estudié mi licenciatura, estoy estudiando... Pero eres muy revoltosa, María. Pues realmente estoy aplicando lo mismo que vemos en clase. Mi maestría es Derecho Procesal Constitucional. Es la defensa y aplicación de la Constitución. Entonces, literalmente lo que aprendo en clase lo he usado. Es lo que estás aplicando. Entonces, acá. Eso es muy absurdo. Y la verdad sí hemos tratado de acercarnos, me conocen perfecto, y es una lástima porque lo que yo veo justo en el tema generacional, pues es esto. Así son las cosas y así es. Y entonces hasta que venga una autoridad que sí me puede obligar, lo voy a hacer. Cuando esa no es la visión 2030 también que ellos presumen y ellas. Entonces sí tendríamos que insistir en este diálogo. O sea, viene la justicia cívica, por ejemplo. Y la justicia cívica ya de manera obligatoria para todo, va a estar bien interesante porque obliga al diálogo, a la negociación, a la mediación. Otros países, el problema jurídico es también en todo el mundo. O sea, los juicios son caros, son costosos, son tardados, son desgastantes, son horribles, la verdad. Nadie quiere un juicio, sí. Nadie lo quiere. Pero otros países donde la calidad de vida es mejor, donde la felicidad se cuantifica o se puede identificar mejor, pues es porque hay mucha mediación. Evidentemente, te digo, hay un problema, pues, o sea, hay 12 procesos en tu contra, hay problemas. Sí, o sea, y hay datos que dicen que están mal. Y hay pruebas. Claro. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ese es el punto. Y ahorita justamente lo que estamos pidiendo es un diálogo público abierto, porque la realidad es que nos contestan cosas distintas. En la CDH nos contestan algo, en la denuncia penal nos contestan algo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje nos contestan algo. Entonces, simplemente queremos que eso lo digan también a la gente de afuera, porque entiendo que es un proceso largo. Yo lo he seguido desde el inicio, entonces lo tengo muy claro en mi cerebro, pero pues cómo explicamos, porque sobre todo, ¿sabes qué? Nos ha buscado mucha gente que te ofrezco mis servicios de abogacía. No soy la única. Llevamos como 10, 12 personas de abogadas involucradas, gente, o sea, por ejemplo, quien lidera lo laboral es un especialista, Salomé. Yeah. El despacho de Salomé García, abogados, búsquenlo ahí, especialista laboral. Quienes traemos el tema administrativo es un amigo que su papá incluso es magistrado, y su papá, aunque no nos puede intervenir, pues nos ha dado recomendaciones, y aún así nos dicen que no en juicios. Sí, es como no lo estamos haciendo mal, evidentemente por ningún lado. Pues. Y te digo, yo pues soy especialista, o estoy por terminar la defensa de la Constitución, o sea, esta reafirmación de los derechos humanos de manera eficaz. Entonces, bueno, pues hemos intentado, mucha gente no se entiende, pero para mí el concepto muy puntual es eso. ¿Cómo lo vamos a lograr si justo la presidenta de la Junta de Conciliación dijo, no sé cómo resolver, nunca me había tocado un tema trans? Entonces, esas fueron sus palabras, y esas palabras obviamente afectan muchísimo todo el desarrollo del proceso,
y la pandemia, claro que también afectó influye, y retrasó un año, si le quieren quitar ese año a los 4 o 3 años que llevamos, pero sí, definitivamente creo que esto debe ser de voluntad. Seguimos insistiendo, obviamente vamos a ir cambiando la estrategia, el plantón trans ya no es caso Loren, eso es algo importante que creo que de hecho no lo habíamos dicho de manera pública. Loren ya no está físicamente ahí, por su salud mental ya no puede estar ahí. No se puede. Más de 100 días aguantó, durmiendo, estando ahí, va a veces a cambiarse o a darle de comer a sus animales a su casa, pero entonces el plantón trans ya es incluso ya es otra solicitudes que están haciendo de este protocolo que solamente habla de acoso y hostigamiento. Entonces, ¿estás dejando indefensa a la gente LGBT otra vez? Madre. Y esa es la pretensión ahorita del plantón, pero bueno, ya no lo dirigimos nosotras. Entonces, bueno, ahí ya que la UNL se pueda encargar y se dirija, nosotros vamos a seguir con lo legal. La verdad es que yo siempre he dicho, o desde hace mucho, que el proceso de Loren todavía le faltaban 3 años, ponle que ahorita le faltan 2, jurídicamente, pero ya llevamos 4. Pero entonces, para concluir un poco todo este asunto, evidentemente lo que hay es un desconocimiento, por supuesto que no hay precedentes, no tienen un antecedente de muchas cosas, pues porque son cosas que antes no se hablaban o no se ponían sobre la mesa ni se o reconocían. No se exigían. O sea, claro, exigirlo es devastador. Claro, era todo primero necesito que me aceptes, porque además este reconocimiento de, a ver, esto es lo que soy y hazle como quieras, ¿no? Claro. Todos estos procesos apenas van en esta parte en la que dices, bueno, ahora necesito no solo que me aceptes, que lo entiendas, digo, si lo quieres entender o no, pero que me reconozcas los derechos que me corresponden como persona, como cualquier otra persona. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, los de a pie, los que no tenemos este título de litigante en temas de derechos humanos con perspectiva de género? ¿Qué hacemos nosotros, María, para poder aportar a esto, no en específico en el caso de Loren, sino en general, en cuestiones de discriminación hacia las personas trans y discriminación en general? En general, claro. Escuchamos todo el tiempo la palabra aliada y aliado. Es sumamente importante, porque aunque nosotros no vamos a tener el micrófono de liderar qué es lo que necesitan las personas, sí hay que acercarnos. O sea, si no conocemos ni siquiera, por ejemplo, hay gente que me dice, es que yo nunca he conocido a una persona trans. Por la ACE hemos atendido a más de 500 de aquí en Nuevo León, no creas que de otro lado. Más de 500 de procesos legales. Entonces sí están ahí en tu escuela, están ahí en tu trabajo, en tu familia, están en todos lados porque existimos la gente diversa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no podemos soportar los chistes, por eso es importante. Si te fijas antes, todavía se aceptaban los chistes contra personas con discapacidad. Y eran chistes, y te reías y hasta, evidentemente yo también me llegué a reír, no digo que no. Entonces, pero ahora eso no lo soportaríamos. O sea, si alguien se burla o hace un chiste, la verdad, automáticamente ya lo señalamos. Hacer lo mismo con las poblaciones trans. Aunque sea un chiste por ejemplo, todavía dicen las tonterías de los baños, las tonterías de ir al ginecólogo o al urólogo, cuando para empezar, no sé por qué a la gente se le olvida que tanto hombres y mujeres tenemos diferentes características. Porque la biología 3 no la dieron bien. Exactamente, entonces, o sea, la verdad es que no, eso es lo que podemos hacer ahorita. O sea, no tienes que ser abogada, pero sí saber que cualquier cosa se puede reclamar, se puede hacer una queja. Yo entiendo que son procesos a veces cansados, pero imagínate, si toda la gente lo hiciéramos. Claro, habría muchos precedentes y entonces cada vez van a ser más sencillos, obviamente. Entonces yo creo que así en pocas palabras sería como no quedarnos calladas, de verdad, si escuchamos un chiste, pararlo, esté o no una persona trans ahí y platicar. O sea, la verdad es que me encanta que me inviten a estos espacios, damos conferencias, talleres, estuvimos con la policía, imagínate, con la policía de Monterrey por temas de diversidad. Estuvo increíble porque claro que hubo ahí un poquito de resistencia, pero pues la realidad es que los derechos humanos no son una novedad, o sea, son una cuestión de hace mucho tiempo que no lo hemos sabido aplicar, es otra cosa. Entonces, entender que estos son derechos humanos, la dignidad humana son derechos humanos, que mi proyecto de vida no se vea afectado, son derechos humanos. Y muchas veces a la población trans o a la LGB pues se ve afectado por simplemente quién eres. Sí. No, y además esta parte me lo preguntaron también hace unos días y les decía, la gente que dice, yo no tengo nada contra las trans, pero en el pero lo detienes. Sí, claro. En el pero lo detienes. Y le dices, sí tienes una cosa porque estás diciendo un pero y el problema evidentemente es tuyo. Analízate, evalúate y luego si quieres venimos y platicamos. Entonces, ser muy frontal. Sí, claro. Y perdón por interrumpir, pero generalmente también vienen desde los prejuicios ese pero. O sea, pero ¿a qué baño van a entrar? Por ejemplo, tenemos gente que nos busca, mujeres trans sobre todo, que no la dejan entrar al baño de su trabajo. ¿A qué vas al baño tú, por favor? En tu casa no me digas que tienes separado de hombres y mujeres. Entonces, o sea, regrésate a la pregunta. ¿Se la preguntarías a una persona cis?
yo soy una mujer cis porque mi acta de nacimiento coincide con mi identidad. Lo contrario sería una persona trans. Sí. Esas determinaciones no son discriminatorias. Entonces, si una persona trans te está diciendo algo, pues simplemente escucha, acércate, participa en esa población. Y ábrete a la posibilidad de que las cosas no son como te las enseñaron. Es que está bien cabrón y lo entendemos. O sea, yo siempre les digo, yo entiendo que no es sencillo. Nadie está diciendo que sea sencillo. Pero tenemos que abrirnos a esas posibilidades y a entender que la vida de los y las demás no nos tiene por qué afectar nuestro... O sea, si ella entra al baño que se siente más cómoda, ¿a ti en qué te afecta? Claro. ¿En qué momento dices, ya no voy a poder desayunar hoy? Porque es que lo que pasa es que en el baño entró una mujer trans y yo ya no puedo comer hoy. Y entendamos eso, y cuestionarnos. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué siento eso? Y muchas veces, sobre todo a las mujeres trans, se les dice que es por una cuestión de que nos van a hacer algo. Porque tenemos identificado, la verdad, como si las cuestiones masculinas van a afectarnos de manera directa a nosotros. Claro. Entonces también es un pensamiento que tendríamos que reflexionar. O sea, ¿todas las personas que tengan penes son agresivas? No, obviamente no. Pero si hay que elevar la conversación y el tema no es tanto el baño, si te fijas, es que tienen un temor que te vayan a hacer algo. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos ese temor y por qué no se habla de manera puntual? Evaluemos el origen de esta decisión. Que obviamente las mujeres trans, claro que no lo realizan. Hoy justamente hay una posada de mujeres trans, hay una asociación de Casa Trans hace aquí en Monterrey, que son puras mujeres trans en donde se la rifan, porque la realidad es que las mujeres trans son quienes más violencias han vivido, porque se les rechaza y porque muchas veces por cómo se les percibe o cómo se les ve, no se les deja entrar a un espacio, no se les deja entrar a trabajar, se piensa que solamente son trabajadoras sexuales, y muchas cuestiones ahí que, si te fijas, a los hombres trans a veces los dejamos a un lado. Sí, como que no lo ves tanto, no lo visualizas. Y es justamente nada más el privilegio masculino, o sea, al momento de que se les identifica. Incluso hasta en ese sentido, claro. Se les identifica, se les percibe como masculinos o como hombres, todo está en orden. No, está cabrón. Es que creo que sí, al final de cuentas hay que abrir la conversación, investigar, leer, acercarse a las personas, hablar de los temas. La única forma de que podamos avanzar es hablar. Hablando. Pero lo importante aquí, María, es el siguiente programa, pongan mucha atención, porque el siguiente programa vamos a hablar de la motivación intrínseca de las orcas y cómo esta está afectando la inmunidad de las pandillas en El Salvador. Es un temazo, vamos a tener un experto también en eso. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Bye. Posta presenta Sin Esdrújulas, las cosas que importan sin tanto choro. Comenzamos.